Universidad Nacional de Ingeniería, Proyecto Final de Sistemas de Control. Tutor, Ingeniero Álvaro Antonio Gaitán. Título del proyecto: Control PID de un eje para ejemplificar la estabilización de vuelo y control de maniobra de drones. Autores de dicho proyecto: Rizo Ugarte, Ulises Adolfo, Guerrero Urrutia, Jehú Josué, de la carrera de Ingeniería Electrónica, perteneciente al grupo 4T1EO. Introducción. En el presente proyecto se usará un mecanismo didáctico para controlar los motores sin escobillas. Con el fin de calibrar los drones, se pondrán los motores en equilibrio y calcularemos el ángulo utilizando el módulo IMU MPU 6050. Así que en nuestro caso el valor que controlaremos es el ángulo de inclinación del eje, haciendo la noción del dron. El error ET será la diferencia entre el ángulo real del eje y el deseado. El deseado en este caso será 0 grados, lo que significa que el dron está perfectamente horizontal. Objetivo general: diseñar un prototipo de eje horizontal único para realizar control PID con la placa de desarrollo Arduino. Objetivos específicos: adecuar un código en Arduino para el control PID del eje. Controlar el ángulo de inclinación con el sensor IMU MPU 6050 para mantener perfectamente horizontal el eje usando control PID. Controlar las potencias de los motores DC para lograr la corrección del error en el controlador PID. Justificación: el proyecto Control PID de un eje para ejemplificar la estabilización de vuelo y control de maniobras de drones se aborda con el fin de entender, desarrollar y construir drones o máquinas voladoras para el fin que se desee, como son diversión, toma de fotografías, militar, investigación, etc., ya que se puede diseñar y escalarlo a nuestra necesidad. Para ello hablaremos acerca del control PID aplicado al proyecto. Se sabe que ambos motores, como se pueden observar, tendrán características diferentes, ya que cualquier cambio en uno de ellos los afectará. Es decir, nunca estos motores tendrán la misma potencia de salida a la misma señal, ya que estos motores son mecánicos y cualquier diferencia en ellos hará que la barra se incline al lado del motor que gire con más fuerza. Para ello el control PID funcionará de la siguiente forma. Como se puede observar en este gráfico, se tiene que el proceso es el movimiento de los motores para mantener la barra de manera horizontal. Luego de ello se tiene una retroalimentación del sistema, el cual es el ángulo real que nos proporciona el sensor IMU MP6050. Después, lo siguiente es calcular el error. Esta es la diferencia entre el valor deseado y el valor que da el sistema. En nuestro caso, el valor deseado es de 0 grados. Para el ángulo de estabilización de la barra, que en este caso quede horizontal, y el valor que da el sistema, que es el que como habíamos dicho antes, es el que nos proporciona este sensor. Para ello, la variable error será la que almacene esta diferencia. Luego de ello, se procederá al uso de la variable control KP, KI y KD, lo cual la suma de ello nos dará el control PID. ¿Cómo funcionará esto? Para ello se le sumarán los valores de PID a la derecha y se le restarán los valores negativos de PID a la izquierda, debido a que tenemos valores positivos de ángulo a la derecha y valores negativos de ángulo a la izquierda. Todo esto con el fin de equilibrar la potencia. Como se puede observar en el siguiente gráfico, por ejemplo, en este caso, si el motor de la izquierda gira con más potencia que el motor de la derecha, provoca que la barra se incline a la derecha, como se puede observar. Luego de esto se observa que el valor de PID aumenta proporcionalmente respecto al ángulo. A medida que el ángulo aumenta, se ve como el motor derecho aumenta su potencia y el motor izquierdo la reduce, ya que sucede lo que se explicó anteriormente: se suma el valor de PID a uno y se le resta al otro, lo que hará que la barra se incline, pero bien. Lo que sucede luego es que convierte en un proceso oscilante hasta que la barra se estabilice el ángulo deseado, que es de 0 grados, obteniendo así el balance esperado.
Luego de ello podemos ver que se realizó el cálculo de las constantes Kp, Ki y Kd. Para ello, estas constantes se establecieron por el método de prueba y error para poder estabilizar el eje de nuestro dron. En la práctica se obtuvo valores de 3.75, 0.048 y 1.25. ¿Cuál es la función en dependencia de estas variables? Kp controla las oscilaciones de la barra, Ki proporciona la estabilización a ángulos muy pequeños a medida que aumenta y Kd controla la velocidad del sistema respecto al ángulo. Luego de ello procederemos a la explicación del código en Arduino. En esta parte explicaremos el código en Arduino del proyecto Control PID de un eje. Primero lo que tenemos que hacer es importar las librerías que ocuparemos. Seguidamente definimos los pines que van interconectados a nuestro puente H para definir el giro adecuado de los motores y definimos las entradas donde estarán el PWM de nuestros motores para las velocidades. Si estudiamos la hoja de datos del MPU 6050, observaremos que nos dan 3 datos de aceleración y 3 datos de giro, uno para cada eje, X, Y y Z. De esta manera lo guardaremos en estas constantes. Para obtener un buen ángulo de giro, debemos poner un filtro entre el ángulo obtenido entre los valores del giroscopio y valores de la aceleración. Podemos obtener los ángulos reales directamente con los valores proporcionados directamente de la IMU que proviene del sensor MPU 6050. Para la obtención de estos ángulos fue necesario aplicar la fórmula de Euler mostrada acá. Además, fue necesario un filtro complementario. Este es un gráfico real hecho con los valores de la MPU 6050. La línea amarilla es el valor real y se nota que es mejor que utilizar valores de aceleración o de giro. Esto es porque usamos el filtro complementario ya mencionado. Muy bien, en el setup ponemos cada uno de los motores a su velocidad mínima y le damos un delay para conectar la fuente a los motores. En el ciclo infinito o en el while loop, como habíamos hablado antes, medimos el tiempo real. Esto lo hacemos mediante la función millis. Este tiempo lo usaremos en la parte derivada del control del PID. Ahora mandamos la dirección del esclavo al módulo IMU que es de 0x68 y empleamos la primera dirección de datos de aceleración. Como para cada valor de eje se guarden 2 registros de 8 bits, solicitamos 6 registros. Una vez obtenida que recibimos los 6 registros, combinamos la parte alta y baja para obtener la aceleración en X, Y y Z. Para convertir estas medidas a grado, dividimos entre 16.384, ya que eso es el valor que nos da el módulo para la aceleración de 1 grado. Usando esta fórmula de Euler, hemos obtenido los ángulos de cada aceleración, como muestra aquí. Ahora solicitamos los datos del giroscopio y lo dividimos
entre 131, como nos indica la hoja de especificaciones para obtener grados sobre segundos. Por lo tanto, si multiplicamos estos valores con el tiempo transcurrido y los sumamos con el tiempo de cada ciclo, obtenemos el ángulo de inclinación. Finalmente, para obtener el ángulo total real, aplicamos el filtro complementario entre el ángulo de giro y la aceleración, como mostramos en esta parte. Ángulo total 0 y ángulo total 1. Acá comenzamos el control PID. Tenemos en cuenta que solo tomamos un ángulo porque nuestro proyecto está diseñado para un único eje. En este caso usamos el eje Y, ya que es el que está paralelo a la barra de madera que hemos ocupado como eje. Seguidamente entramos de lleno con lo que es el PID. Primero calculamos el error, seguidamente la parte proporcional y de último la parte integral. Acá realizamos la resta del error último y el error real dividido entre el tiempo transcurrido. Esto nos dará como resultado la velocidad. Así que, como conclusión, el valor final del PID es la suma de las tres partes. Debido a que la aceleración tiene un mínimo y un máximo, definimos un rango. Este rango es de 0 a 256. Teniendo este rango listo, escribimos el valor de la aceleración para cada motor. Se debe tener en cuenta que a un motor se le debe restar y al otro se le debe sumar. Y de esta manera nuestro PID ya está listo. Bueno, los siguientes son los resultados. El eje autoestabilizador implementado con el algoritmo de control PID se le realizó pruebas, de las cuales la primera fue con el motor de contrapeso y sin ningún peso adicional, mientras que las otras pruebas restantes se realizaron con el motor de contrapeso y adicionalmente un peso en el extremo del eje, donde se encuentra el motor controlado por PID, como se muestra en la siguiente figura. Estos gráficos son realizados en el programa Processing. En el izquierdo podemos ver eje autoestabilizador sin peso adicional y en el derecho podemos ver el comportamiento de las gráficas cuando tiene el eje estabilizador con peso adicional. Ahí podemos ver el comportamiento de ambas gráficas y los resultados tanto con peso y sin peso. El montaje en la tabla de nodo y físico podemos ver lo más importante de destacar de ello es que se colocan los motores sin escobilla al final de cada lado de la balanza. Se tiene que asegurar que cada uno de los motores esté girando en la dirección que se muestra en el esquema siguiente. También que el tornillo de la hélice se está apretando en la dirección opuesta a la rotación. De lo contrario, la hélice saldrá volando durante las pruebas. Si el motor no gira en la dirección deseada, simplemente se tienen que invertir los cables en el puente H. Ahora bien, en la parte del montaje físico se puede ver en la imagen de la derecha cómo ha quedado el resultado de nuestro proyecto. Como conclusión, se utilizó una fuente de poder de computadora con salida de 12 voltios y 24 amperios, ya que los motores cuando están trabajando en rangos altos de velocidad requieren más de 1 amperio para su buen funcionamiento, por lo cual la fuente de baja capacidad para los motores no establecería este amperaje. La madera transmite vibraciones causadas por los motores, debido a que el valor del ángulo medido se ve afectado, ya que dichas vibraciones son captadas por el acelerómetro, confundiendo así la medida del ángulo. En el proceso de implementación del algoritmo PID, se descubrió que no es necesario adecuar la señal PID por medio de la función map, sino que se debe ser integrada directamente al puente H, ya que las constantes del algoritmo Kp, Ki y Kd ya están adecuadas para el puente H. El programa de visualización ayuda a comprender el funcionamiento del algoritmo del control PID, ya que muestra a tiempo real las perturbaciones y correcciones realizadas. Este algoritmo de autoestabilización puede ser utilizado para futuros proyectos como drones. Muchas gracias por su atención.
Prueba de hélice de motor. Prueba de hélice de motor.